¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, aterrizado de Viena, en la que hemos vivido un fin de semana extraordinario de Fórmula 1, en el que ha pasado casi de todo. No solo porque hemos tenido el sábado la carrera al sprint de clasificación el viernes, sino que además la carrera ha sido muy entretenida. Han pasado muchísimas cosas, algunas mejores o peores, depende del piloto o del equipo al que tengáis entre vuestros favoritos, pero en definitiva ha sido un fin de semana de Fórmula 1 muy completo en la que hemos disfrutado muchísimo y yo al menos personalmente me lo he pasado muy bien. No viendo muchas novedades, pero sí han pasado muchas cosas y por tanto, más allá de las novedades que os voy a enseñar que tuvieron los coches, vamos a analizar algunas de las decisiones que han tomado comisarios deportivos o también algunas de las situaciones en las que hay que repasar la letra pequeña del reglamento, que es importantísimo siempre para entender algunas de las cosas que pasan. Y lo vamos a hacer como siempre en la pantalla interactiva de Rico. Por cierto, si os gustan estos vídeos, no os olvidéis de darle al like, la campanilla y suscribiros al canal porque vamos a venir muchos más vídeos. Vamos allá y empezamos por las novedades, las pocas que vimos porque veníamos de Silverstone, que todos los equipos llevaron muchísimas cosas y por tanto en Austria era un momento de relajarse, intentar sacar provecho y maximizar, optimizar el rendimiento de todas esas novedades que vimos en el Gran Premio de Gran Bretaña, que fueron muchas y muy interesantes y que ya repasamos en el vídeo anterior. Empezamos por Red Bull, que en su casa, en el Red Bull Ring, llevaba esta nueva apertura de refrigeración en la zona central, que además conllevaba una modificación de esta pequeña aleta de tiburón que llevan en la parte central de la tapa del motor. Recordemos que el Red Bull Ring está casi a 700 metros, eso significa que la densidad del aire es más baja y por tanto la aerodinámica en todos los sentidos se ve afectada y por tanto vemos que un circuito que requeriría seguramente, que necesitaría una carga media baja, era media alta, y eso también hace que la refrigeración tenga que ser sobredimensionada y por eso Red Bull tenía esta apertura para asegurarse que tenía las temperaturas bajo control, incluso si la temperatura ambiente subía más allá de los 20 grados, algo que no pasó durante todo el fin de semana porque tuvimos lluvia, algo que fue decisivo luego en la degradación de los neumáticos. Importante cuando cae lluvia antes o durante un gran premio, y no solamente porque vamos a disputarlo en mojado, sino que afecta y mucho al rendimiento de los neumáticos, como vimos en este gran premio. Red Bull, que también, aquí lo vemos, en esta parte de la entrada del fondo plano, todos estos flujos que van aquí, estas divisorias, cortando, intentando bajar la cantidad de carga generada en la parte delantera para intentar estabilizar un poco también los flujos con las diferentes alturas de marcha, alturas en la pista, algo que es clave para mantener la carga aerodinámica de estos coches. Esto no es un fondo de Red Bull, este es el fondo de Mercedes, una foto que no he publicado en internet, que tomé el jueves en el circuito, que podemos ver perfectamente las líneas. Pero lo más interesante, seguramente, y que está en boca de todos, es el tema de las planks, de las maderas, de toda esta controversia que ha hecho que la Federación Internacional modificara esa directiva técnica sobre las cargas verticales que pueden soportar los coches, porque algunos equipos, Mercedes señala a Red Bull y a Ferrari, jugaban con la flexión y también con estas zonas en los que hay estos skid blocks que se llaman, y por tanto que hacían algún tipo de juego gris, vamos a decir, y cuando digo gris digo porque no está bien delimitado por el reglamento, y que sacaban provecho. Según Toto Wolff nos decía ayer domingo, ellos creen que a partir de Spa pueden significar 1 o 2 décimas para los que realmente estaban jugando y aprovechándose de esta zona gris del reglamento en la flexión de estas partes del suelo del coche. Por tanto, veremos hasta dónde llegan, veremos si alguien aprovecha estas 2 carreras que quedan hasta que entre en vigor en Bélgica, en el Gran Premio de Bélgica, en Spa, esta nueva directiva técnica, que además del tema de los suelos va a controlar y va a dejar limitada la métrica, que es la que va a regir la máxima oscilación vertical que pueden tener los coches por posing, etc. Ya lo hemos hablado muchas veces y por tanto no me voy a enrollar más, pero tenía ganas de enseñaros esta foto en la que se ve que la madera del Mercedes está hecha en 2 trozos, la del Red Bull tiene otro trozo aquí, que es uno de los sitios donde esta controversia sobre la flexión del fondo plano. Se me ha ido una para allá. Vamos a seguir adelante. Mercedes, que tenía sendos accidentes en la clasificación y que tenía que hacer equilibrios para poder
sacar a pista los dos coches con piezas, entre ellos el fondo plano. ¿Veis estas zonas más grises? No es otra que epoxi, no es otra que esta resina que se usa para pegar piezas, y por tanto tuvieron que hacer muchos equilibrios para poder salir el sábado con una especificación igual de fondo plano, porque les daba mucho mejor rendimiento al coche y por tanto no podían pasar a una versión anterior. Pero sí donde veíamos cambios era en el ala de George Russell. El viernes en clasificación tenía un ala plana, al igual que su compañero de equipo, Lewis Hamilton, pero el sábado salía con esta ala que, si voy, os la voy a borrar, veis perfectamente que no es nada plana y que está ondulada en su plano principal. Esto sería una rotura de parque cerrado y enseguida se levantaron muchas alarmas diciendo: caray, Russell ha salido con una especificación de ala diferente, por tanto tiene que salir del pit lane, porque es literalmente una rotura de parque cerrado. Parque cerrado puedes cambiar piezas si demuestras que has tenido una rotura, que ha habido un problema de fiabilidad o algún otro condicionante a la Federación Internacional, pero tiene que ser de la misma especificación, del mismo material, de la misma masa. En definitiva, una pieza igual, puedes cambiarla sin romper el parque cerrado. Lo que no puedes cambiarla es ir por una especificación diferente. Esto era esta situación. Pero ¿qué dice el reglamento en la letra pequeña de parque cerrado? Artículo 40.3 del reglamento deportivo, no del técnico. Siempre hay que, estas cosas hay que buscarlas en el reglamento deportivo. Pues que excepcionalmente en un evento en donde haya sprint session, que era este fin de semana, el caso de este fin de semana en el circuito del Red Bull Ring, se puede cambiar por una especificación diferente siempre que se justifique el motivo. La FIA lo había porque no tenían más recambio, y que sea una pieza que haya sido montada en otro Gran Premio. Esta ala Mercedes ya la había utilizado y por tanto no era en busca de mejores prestaciones para la siguiente carrera del sábado y del domingo, sino que era un tema de necesidad, unas cláusulas que se han puesto en el reglamento y que hay que estar con cuidado. Hay que descargarse siempre la última versión porque a veces hay cambios que no se ven y por tanto hay que ir con mucho cuidado. También aquí cambio de el chasis del Survivor Cell, donde va el piloto, en el caso de Hamilton. También sin penalización. Si hubiera sido un fin de semana normal, las cosas hubieran cambiado en 2021. Este año muchas de estas normas que penalizaban los cambios de material, sean cajas de cambio o motores, han cambiado y han intentado hacer que los equipos puedan gestionar un poco mejor el material sin penalizaciones, como por ejemplo con las cajas de cambios. Recordad anteriormente que tenían que ser 6 fines de semana compuestos de sábado y domingo consecutivos con la caja de cambio. Si la cambiabas eran 5 puestos. Ahora no, ahora es diferente. Tienen 4 cajas de cambio para hacer todo el año y las pueden mover como quieran, sin penalización, algo que me parece a mí relativamente muy lógico y a favor de este tipo de cambios y intentar eliminar el máximo de penalizaciones. Me quedé también con este soporte. Esta es la zona de pit stop de Mercedes. Fijaros, un soporte vertical con un tambor de rueda delantera y un tambor de rueda posterior. ¿Qué es? ¿Para ensayar cambios de rueda? Podría ser, pero lo que lo utiliza Mercedes es para probar primero que las llantas están bien. También, vamos ahí, que las llantas entran bien, que no hay ningún problema en la rosca y sobre todo para mirar el par de apriete para ver que funcionan bien las pistolas. Recordad que llevan aquellas luces, que cuando llega al par adecuado el mecánico ve esa luz verde y por tanto las comprueban cuál es el par de apriete de cada una de las pistolas antes de empezar el fin de semana, tanto las delanteras como las posteriores. Prueban ruedas, prueban llantas, miran que entran bien, que no hay ningún problema con todo el material, asegurarse que no hay ningún problema para los pit stops, que ya hemos visto que a ver los hilos. Y va por barrios, porque hay fines de semana que afectan a unos y afectan a otros. Pero quien sí ha afectado importante y de manera importante y con consecuencias para los puntos es la fiabilidad. Ferrari, veíamos cuando Carlos estaba ya al acecho de Max Verstappen, rotura bestial del motor. Yo hacía mucho tiempo que no veía esas explosiones, saliendo trozos, no sé si eran bielas, pistones o válvulas, disparadas del motor, haciendo agujeros literales en la carrocería de trozos que salieron disparados. Y esas imágenes de esas explosiones que hacían que toda la carrocería del coche se hinchara eran realmente espectaculares. Hasta aquí, mal para Carlos, obviamente, mal para Ferrari también, porque tenían un doblete prácticamente en el bolsillo. Pero lo más grave vino después, porque esto seguramente es aceite que con esa rotura
del motor se incendió. El aceite, cuando está muy caliente, es muy fácil que pueda incendiarse, pueda hacer llama, quemar, y por tanto afecta luego a la carrocería del coche, que empieza a quemarse. Pero esto, si los comisarios de pista actúan rápidamente y con celeridad, esto no va más allá. Pero ya vimos que fue un desastre, que no fueron capaces de frenar el coche, que además se quedó en una zona de subida, no vino el extintor con la suficiente velocidad como para poder apagar las llamas enseguida, y por tanto, fijaros esa situación de Carlos intentando girar el monoplaza, intentando frenar el monoplaza para que no fuera para atrás, porque quedó en punto muerto, pero al mismo tiempo las llamas que estaban acelerando su trabajo estaban haciendo que el coche se convirtiera en una bola de fuego. Esto no es mentira, y la verdad es que las llamas estuvieron muy cerca del piloto español. Afortunadamente no le pasó nada, pero que ya os digo yo que yo he visto los guantes y estaban negros, básicamente, y por tanto también se vio afectado esa ropa ignífuga que tantas veces hemos hablado, los monos de capas de Nomex para proteger y retardar la llegada del calor, no de las llamas, pero sí del calor hacia la piel del piloto. Importantísimo también la protección del casco, que sí funcionó. Lo que no funcionaron, y hay que revisarlo, como siempre, es ver lo que pasó para que los comisarios de pista no pudieran ser más rápidos y más efectivos a la hora de, primero, parar el coche, porque intentaron poner... Bueno, fue un desastre, y por tanto hay que analizarlo la FIA y el circuito de Red Bull Ring para que mejore y no se vuelva a encontrar con una situación de estas que no son agradables para nadie. Pocas novedades también, por ejemplo, en Alpine, cambios muy sutiles en el ala posterior, ala de media alta carga, hasta 5 esta temporada ha venido utilizando el equipo de Enston, en el que fue una jornada que podía ser muy bonita, pero fue un desastre. Primero por ese problema que tuvo Fernando Alonso con el fondo plano en la clasificación, pero se salió, rompió una pieza. Eso está aquí bastante normal, que le pasó a varios pilotos, pero luego primero el coche no arrancó en la carrera de sprint, tuve que salir último, y cuando venía haciendo una remontada espectacular, vimos que hubo un problema y que no entendíamos qué había pasado. En el pit stop, Fernando Alonso estaba haciendo su segunda parada, hace su parada, sale en ese momento de virtual safety car, y de golpe vuelve a entrar y vuelve a cambiar ruedas. No entendíamos nada de esa tercera parada, que no entendíamos por ninguno de los motivos que pudiéramos pensar, porque no tenía nada que ver con los neumáticos. En cuanto vimos la notificación de comisarios deportivos que había una investigación abierta por unsafe release, por salida no segura de la zona de boxes, empezamos a deducir que a lo mejor había sido alguna rueda floja, alguna tuerca mal apretada y que podía venir sanción, pero luego vino la decisión de comisarios deportivos en la que decían que el coche y toda la maniobra se había hecho bien, y que por tanto el coche había salido de boxes con la rueda apretada en su sitio, sin ser inseguro, sin haber ninguna vibración, y que hasta la curva 3, así lo decía en el reportaje, en el report aquí está, curva 3 es cuando el piloto se daba cuenta, y Alonso, que fue muy listo, no dijo nada de la tuerca floja ni nada, porque sabía que le podía caer una sanción. Dijo, tengo que entrar otra vez a box, tengo que entrar otra vez a box. En el box no entendían qué pasaba, lo entendieron rapidísimo al ver que habían esas vibraciones en la rueda delantera izquierda, que si bien estaba en su sitio cuando el coche salió de boxes, se aflojó, no estaba bien apretada, no había quedado bien entrada, pero en el momento de salir a boxes estaba bien, hasta la curva 3 en que Fernando Alonso notó esas vibraciones. Por tanto, comisarios deportivos consideraron que no había sido un safe release, que no había sido una salida peligrosa, pero sí que tenían obviamente que analizarlo y verlo de cerca. McLaren, que también pequeñas modificaciones en el ala posterior, no fue un buen fin de semana para ellos, también cambios en la zona de los frenos posteriores con estas nuevas aletas. A veces, más que comparar fotos, hay que fijarse en que el material de prototipado rápido ya nos denota que ha habido algún cambio, y era fácil de ver que aquí había habido cambios en esta zona de la rueda posterior, también importante para la aerodinámica. Williams, vimos la gran evolución, el gran cambio que hicieron en Silverstone, solo en el coche de Albon. Aquí seguía solo en el coche de Albon, Latifi seguía con la evolución antigua, un Albon que veía completada esa evolución con cambios importantes, no sabemos si en tiempo, pero sí notorios
en la zona de los trapecios, no en los puntos de suspensión del chasis ni de la mangueta, sino en todas estas piezas de carbono que son las que cubren los trapecios y que tienen un cierto margen los diseñadores, los técnicos, para inclinarlos y utilizarlos para guiar el aire. Lo vimos la semana pasada en Silverstone con el Mercedes. Si lo comparamos con la antigua, fijaros lo que han hecho en Williams. Aquí tienen la violeta de dirección y la parte, este es el trapecio superior y la violeta de la dirección. Lo que han hecho es juntarlo todo en una sola pieza y además darle un ángulo diferente, al igual que, por ejemplo, fijaros en esta zona del push rod, del empujador, aquí en la zona del chasis, completamente abierta y ahora aquí carenada, no solamente para que sea más eficiente, para que frene menos el aire, sino que además para poder conducirlo sobre todo hacia la parte inferior o, si hace falta, hacia la refrigeración. Eso ya depende del ángulo que le quieran dar a estos fairings, que se llama en inglés a estas fundas de los trapecios. Es carbono, es flexible, lo quitan y es ahí donde está el trapecio, la violeta o el empujador, lo que sea. Una foto de Williams que vi el miércoles mientras los equipos estaban trabajando, siempre vemos las manguetas con el disco, la pinza, todos aquellos tambores. Aquí la tenemos, desnuda. Esta es la mangueta desnuda con el buje, sin los sistemas de retención para asegurar que el pit stop funciona perfectamente, sin pinzas, sin ningún tipo de elemento, pero que es interesante ver una pieza que es de aluminio por reglamento y que por tanto los equipos también han tenido que adaptarse a los materiales que marca el reglamento. Esto es una mangueta delantera de el Williams completamente desnuda con sus agujeros para poder poner los sensores, su fijación en el trapecio superior, en el inferior, la violeta que va por detrás y esta zona de aquí que es donde cambian estas galgas, estos distanciadores para cambiar el ángulo de caída de las ruedas delanteras. Para terminar, con fotos de cosas para las elecciones de este fin de semana, estuvimos hablando de las diferentes roll hoops, esta estructura superior de seguridad del coche, la más que habíamos visto en muchas ocasiones con esta zona central de admisión, otro tipo más triangular con entradas en los laterales y en la zona central, o la de Alfa Romeo, que es tipo cuchilla, tipo central con dos entradas en... ahí está, quieta, ahí con dos entradas en los laterales y el gancho aquí en la parte delantera para poder levantar el coche, algo que no sabemos si falló, pero que sí que no terminó de hacer su función y por eso que la FIA deberá trabajar para analizar ese accidente de Guangzhou en la que, eso sí, el casco que salió tocado protegió muy bien al piloto, además del halo, San Halo, que siempre nos ayude. 2 puntos, controversia que hubo con los track limits. El director de carrera ya avisó en las notas del evento. Tal y como dice el artículo 3.3 de bla 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 del Código Internacional, las líneas blancas son los límites de pista. Y les dijo que durante la clasificación, carrera al sprint y la carrera principal del domingo, cada vez que alguien vaya largo en la curva 10, se le quitará automáticamente el tiempo, inmediatamente, que es lo que fuimos viendo durante la clasificación y durante la carrera. En las otras curvas tenía que haber un reporte, tenía que haber un aviso, tenía que haber un vídeo, tenían que examinarlo, que es lo que pasó con Checo Pérez en la curva 8. Dicho esto, el sistema no funcionó y se hizo mal. No podemos sacar a alguien del que ha entrado la Q3, no permitirle a Gasly entrar, no, fatal. Hay que dotar a los comisarios deportivos de elementos y medios suficientes para poder tomar esa decisión rápidamente, en el momento, y sacar a Checo Pérez si había salido de límites de pista y meter a Gasly en la Q3. Si hace falta, la demoramos. Si hace falta, empezamos tarde, la Q3. Pero tal como se hizo en Austria, para mí fue malo para el propio deporte y para no aumentar las especulaciones. Y la última, los 10.000 euros que les pusieron de multa a los 3 pilotos que llegaron al podio, a Leclerc, a Verstappen y a Hamilton, suspendidos. Cuando veáis una multa o una sanción y ponga suspendido, quiere decir que es como un aviso. Oye, te meto 10.000 euros, no me los pagues de momento si no repites. Si reincides, me los vas a tener que pagar, más lo que yo considere por la reincidencia, pero de momento queda suspendida.
que nos alarmó a todos, porque vimos que estaban en investigación por el procedimiento de parque cerrado. Una cosa es que veamos un reporte de comisarios deportivos diciendo rotura del parque cerrado, que eso es grave, normalmente es muy grave, y la otra es por el procedimiento de parque cerrado, que normalmente ya no suele ser tan grave, que es lo que sucedió en este caso, que es que los pilotos que fueron al podio primero estuvieron asistidos por sus coaches, por sus fisios, por los asistentes que les llevan el agua y que cuidan de su salud física, y hubo un reporte del delegado de comunicación de la FIA a comisarios deportivos, y obviamente cuando hay un reporte, los comisarios deportivos lo tienen que estudiar, lo tienen que analizar, llamar a los pilotos, analizar, y si no hay ningún problema, no pasa nada. Pero si hay algún problema, luego es cuando sancionan, como en este caso, aunque fue una multa suspendida y económica. Pero la función de los comisarios deportivos, cuando hay un reporte de alguno de los comisarios técnicos del delegado de comunicación, como por ejemplo fue en este caso, que ve algo que cree que no está acorde con el reglamento, como en este caso, como el procedimiento de podio, levanta un acta y los comisarios deportivos la analizan, la estudian, declara o oyen las declaraciones de los implicados y toman una decisión acorde con el reglamento o con su criterio, que ya sabéis que a veces no es siempre el mismo. Bueno, eso es todo, un fin de semana de auténtica Fórmula 1 en la que nos lo hemos pasado muy bien y en la que, pese a no tener muchas novedades técnicas, han pasado muchísimas cosas y os las quería contar. Like, suscribiros al canal, vendrán más. Esta semana descansamos de Fórmula 1, pero la semana que viene venimos fuertes con Francia y luego Hungría antes del parón de verano, que nos irá bien a todos y nos lo necesitamos. Que disfrutéis.